Hola, profe, ¿cómo va? Nosotros nos tocó desarrollar una parte, bueno, lo que sería mi parte, de un texto de José Contreras, donde dice que no hay dos iguales. ¿Qué queremos decir con esto? Que el concepto de igualdad nos habla de un mundo que no es, y nosotros como educadores sabemos que no hay dos iguales. Por eso se sostiene que en esta práctica educativa uno es quien es. Por ejemplo, en una clase, ¿qué es lo primero que se evidencia de los estudiantes? Es esto, que no todos somos iguales. Por eso debemos mencionar que la educación no es un problema de igualdad, sino cómo nosotros adecuamos a cada sujeto, en base a esa desigualdad. Por ende, menciona que la famosa atención a la diversidad la debemos tomar como una atención a lo que cada uno pueda aportar por sí mismo a una determinada sociedad o al mundo en sí. Dejar los prejuicios de lado que ya están estipulados por la sociedad, como por ejemplo el que se desvía de la norma, el que no encaja, el que tiene dificultades, el que es marginado, el que es repetidor, ya que no sabemos nosotros qué potencial puede llegar a dar en un futuro ese alumno. Son las categorías de diagnóstico. En esto se suele convertir el diagnóstico no en una descripción de la forma en que una persona viene enfrentando su vivir, su historia, sus idas y vueltas, sus contextos, etc. Por eso a lo que llamamos realmente diagnóstico es a la señal, a las marcas, al hecho de atribuir a un sujeto sus rasgos que ya sean manifestados y estipulados, como diferencias ya establecidas bajo ciertas categorías, como que ya están encasilladas en ciertas categorías, como por ejemplo el que es inteligente, el que es superdotado, el que es repitente, etc. Por eso el autor menciona que se hace una investigación psicopedagógica en la que se basa generalmente en la mirada social barra colectiva, buscando situar al sujeto dentro de un lugar en la colectividad, donde ese sujeto ya va a dejar de ser alguien singular para, para pasar a ser alguien particular dentro de ese colectivo. Como que el título es La construcción social del otro, el diferente. Generalmente se dice que el diferente es el que no es igual a nosotros, donde este nosotros se convierte en un modelo de comparación y de diferencia, construyendo patrones de lo que nosotros llamamos normal, eh, tomando a los otros como categorías estipuladas, pertenecientes a un determinado grupo, encasillándolos en un determinado grupo. Como por ejemplo, grupos sociales de pobreza, inferioridad cultural. Por lo tanto, este otro es encasillado, como dije anteriormente, en lo que el autor llama un colectivo de diferencias, perdiendo bajo esta mirada su esencia. Profe, ¿cómo va? Bueno, a mí me tocó un texto de José Contreras sobre educar la mirada y el oído. La parte que me tocó a mí habla sobre normalidad y anormalidad, sobre cuál es la idea y la definición que nosotros tenemos de normalidad. Se especifica en no destacar, ni destacarse, ni salir de sobresalir, por así decirlo. Cuando se mide y se compara, cuando se miden y se comparan las cosas, sale un diagnóstico. Aparece la desviación. La desviación es la que, por lo general, se sale de la norma, por así decirlo. Un rasgo que desvía al sujeto lo define como un sujeto desviado o no. La normalidad es un juicio psicosocial estadístico y también moral. La anormalidad es percibida como una deficiencia negativa, como un obstáculo, en lugar de ser vista como una posibilidad para desarrollar el aprendizaje sobre cierto tema o para enriquecer posibilidades. Pero es visto como todo lo contrario, como
una piedra en el camino, por así decirlo. Bueno, el segundo texto habla sobre el orden institucional de la escuela. ¿Cuál es la mirada que tiene la escuela sobre esto? Las clasificaciones y los diagnósticos no son independientes de la jerarquía y clasificación que introduce el orden escolar. ¿Esto qué significa? Que no se sale del libreto, por así decirlo. Se argumenta la socialización de los chicos, pero atendiendo el problema de socialización que tienen los individuos. Estos problemas, ¿cómo se generan? Por la incapacitación en la convivencia. Es una de las razones. Lo ideal sería presentar el contenido para todos por igual. Eso es lo que ocurre, pero lo ideal sería atender a los que aprenden rápido y a los que no, a los que están más motivados y a los que están más desmotivados, entre todos, entre otros. Dice, lo que se pierde, que no hay dos iguales. Todos tienen una singularidad distinta y no hay dos personas iguales. La educación debe ser la posibilidad de comunicarse personalmente con cada uno. Sin embargo, lo que se quiere es tratar como iguales a las personas para obtener algo semejante de todos, que todos tengan una relación o algo que los relacione, que pueda transmitir y afirmar que tenemos algo en común, cuando en realidad la idea sería que cada persona se destaque por lo suyo y por sus virtudes. En el segundo texto vamos a empezar hablando de los discursos y las prácticas sobre la deficiencia y la normalidad y las exclusiones del lenguaje, del cuerpo y de la mente. Dentro de este vamos a encontrar 4 contenidos. El primero se llama Discursos y prácticas sobre la deficiencia, la exclusión de una teorización crítica acerca de la normalidad. Bueno, esto dice que los sujetos son forzados a excluirse de una forma particular de pedagogía. La educación especial es considerada un problema menor que trata de personas que tuvieron la desgracia de adquirir algún tipo de deficiencia. Más aún los sujetos con deficiencias raras, que a veces son vistos como perteneciendo a una nación, siendo ciudadanos y sujetos políticos, articulándose en movimientos sociales, poseedores de sexualidad, religión, etnia, etc. Los otros, ¿son siempre los otros? Desde la perspectiva de los estudios culturales en educación, es necesario invertir aquello que fue construido como norma, como un problema habitual. Poder comprender el discurso de la deficiencia para luego revelar que el objeto de discurso no es la persona que está en silla de ruedas o el sordo o el ciego, sino los procesos sociales, históricos, económicos y culturales que regulan y controlan la forma acerca de cómo son pensados los cuerpos y las mentes de los otros. La deficiencia es un problema relacionado con la propia ética de la normalidad. Los valores y las normas practicadas sobre la deficiencia forman parte de un discurso históricamente construido donde la deficiencia no es simplemente un objeto, un hecho natural, una fatalidad, sino es un proceso social que implica profundamente a todas las personas que tienen un cuerpo y viven dentro del mundo de los sentidos. Bueno, sigo yo, María Sol, Mariña la Arena. Discursos y prácticas sobre la deficiencia y la normalidad, las exclusiones del lenguaje, del cuerpo y de la mente. Voy a seguir hablando sobre este texto y acerca sobre la medicalización, la caridad, la beneficencia y las exclusiones dentro, fuera de la educación especial. Necesidades educativas especiales versus políticas de las diferencias. Existe una práctica de medicalización directamente orientada hacia el cuerpo del deficiente, en el cual yo busqué la definición de medicalización o patologización, en donde dice que es el proceso cuyo objetivo es mostrar los problemas
de salud a características biológicas o eventos vitales que en la práctica no lo son. En otras palabras, la medicalización debe ser entendida como una ideología dominante. Como tal, creó un sentido común, normas y valores, estereotipos fundacionales y complicidades dentro y fuera del campo específico. El discurso de la deficiencia tiende a enmascarar la cuestión política de la diferencia. En ese discurso, la diferencia es mejor definida como diversidad. Y así, la diversidad no es otra cosa que las variantes aceptables del proyecto hegemónico de la normalidad. Las normas y valores sobre cuerpos y mentes completos, autosuficientes, disciplinados, bellos, constituyen la base de los discursos, las prácticas y la organización de las instituciones especiales. En general, la norma tiende a ser implícita, invisible, y es ese carácter de invisibilidad lo que hace que nunca sea cuestionada. Siempre es el desvío lo que constituye el problema. Así, el desvío está en el otro que se hace visible y resulta entonces problemático. La cuestión no se resuelve al encontrar términos políticamente correctos para describir a estos o a otros sujetos, sino en desconstruir el supuesto orden natural de los significados que los localizan en ciertos discursos y prácticas de poder, y producir rupturas en la lógica binaria de oposiciones de la educación especial. Y nosotros encontramos dentro del texto el concepto de diferencia que abarca diferentes cuestiones, donde habla sobre la diferencia que no es una obviedad cultural. Ella es construida histórica, social y políticamente. Por lo tanto, no es una totalidad fija, esencial o inalterable. Después habla sobre que la diferencia es siempre diferencia. En consecuencia, no puede ser entendida como un estado no deseable, impropio, de algo que tarde o temprano volverá a la normalidad. Las diferencias dentro de una cultura deben ser definidas como diferencias políticas y no simplemente como diferencias formales, textuales o lingüísticas. Las diferencias, aún vistas como totalidades o puestas en relación con otras diferencias, no son fácilmente permeables ni pierden de vista sus propias fronteras. Las diferencias no dependen de una autorización o de un permiso otorgado desde la normalidad, sino un reconocimiento político en su práctica. Luego aparece la exclusión dentro de la inclusión, los sordos en la escuela regular. Bueno, sacamos algo importante de este texto donde habla que el discurso integracionista opera en dos niveles diferenciados. Por un lado, un nivel supuestamente progresista. La escuela especial es una forma terrible de discriminación y exclusión. Los deficientes tienen el derecho a asistir a la escuela con los demás niños. Es obligación de la escuela pública aceptar la diversidad. La escuela integradora es una idea de avance, ¿sí? O sea, que los chicos, por más de que sean diferentes, en realidad todos nosotros somos diferentes en algo, porque no todos somos iguales, pero si alguna persona tiene alguna deficiencia, eso no quiere decir que no pueda integrarse en una escuela pública, porque pese a la deficiencia que tenga, eso no implica que pueda relacionarse con personas, con otras personas diferentes, no simplemente en una escuela especial. Por otro lado, un nivel totalitario se reproduce el continuum de sujetos deficientes. Todos los deficientes deberían ser incluidos e integrados, sin dejar espacio para un análisis diferenciado de los efectos de tales prácticas sobre cada uno de ellos.